Fui yo, no fue una orden anónima, ni un decreto frío firmado en un despacho. Fui yo, Ricardo Vargas, quien con el martillo de mi propia arrogancia hice añicos la pequeña imagen de la Virgen que mi madre custodiaba en su mesilla de noche. El sonido seco y quebradizo de la cerámica al estrellarse contra el suelo fue, para mí en aquel momento, el grito de victoria de la fe verdadera contra el engaño. Pero ese sonido, ese estallido de yeso blanco, fue solo el primer eco que anunció el derrumbe de mi propio mundo. Mi nombre es Ricardo Vargas, tengo 58 años, y durante gran parte de mi vida fui un hombre forjado en el poder político y en el fervor de mi fe evangélica. Un hombre que creía tener a Dios de su lado, y que esa certeza le daba derecho a juzgar, a condenar y a destruir. Antes de seguir con esta historia, que os aseguro que es la más difícil y la más importante de mi vida, me gustaría pediros algo. Si sentís que este relato puede tocar vuestro corazón, o el de alguien que conocéis, por favor, suscribíos al canal y dadle a me gusta. Activad la campanita para no perderos cómo sigue esta transformación, porque lo que os voy a contar cambió mi existencia para siempre. Y me ayudaría enormemente, de verdad, saber desde dónde me estáis escuchando. Dejad un comentario diciéndome vuestra ciudad, vuestro pueblo, vuestro país. Quiero sentir que no estoy solo en esto, que hay almas escuchando al otro lado. Mi cruzada, como yo la llamaba, era personal e implacable. Mi objetivo declarado, la bandera de mi carrera política como diputado, era erradicar lo que yo en mi soberbia denominaba la idolatría pagana que contaminaba mi ciudad. Y el epicentro de esa idolatría, para mí, era una histórica y venerada imagen de Nuestra Señora que presidía la plaza principal. Para mí, no era más que un trozo de piedra tallada, un símbolo de la ceguera espiritual de mi comunidad, una ofensa directa al segundo mandamiento. Mi lucha no era solo política, era visceral, profunda, casi una obsesión. Se alimentaba del recuerdo de mi madre, una mujer de fe católica inquebrantable. Una devoción que yo siempre consideré una debilidad, una cadena de superstición de la que yo, el hijo listo, el hijo fuerte, había logrado liberarme. Crecí en un hogar humilde, con el olor a cera de las velas y el murmullo constante del rosario de mi madre como banda sonora de mi infancia. Ella era todo amor, todo entrega. Su fe era sencilla, directa. Hablaba con la Virgen como si fuera su vecina, le contaba sus penas, le pedía por nosotros, sus hijos, y yo, a medida que crecía, empecé a ver todo aquello con desdén. Cuando encontré mi camino en la fe evangélica, sentí que había descubierto la verdad pura, sin intermediarios, sin estatuas de yeso. Sentí que había despertado de un largo sueño, y esa verdad me convirtió en un juez implacable, sobre todo con mi propia familia. Mi hermana menor, Isabel, que permaneció católica, se convirtió en el blanco de mis sermones. Recuerdo una tarde, tras el funeral de mi madre, mientras vaciábamos su casa, Isabel recogió con sumo cuidado aquella pequeña imagen de la Virgen de la Mesilla de noche. «Me la quedaré yo, era lo que más quería, mamá», dijo con la voz rota. Mi respuesta fue un latigazo, querer un trozo de yeso. «Isabel, por favor, abre los ojos». Mamá malgastó su vida rezándole a ídolos. No cometas tú el mismo error. La herida que abrí ese día entre nosotros aún no ha cicatrizado. Llevamos años sin hablarnos. Para ella soy un fanático que traicionó la memoria de la mujer que nos dio la vida. Para mí en aquel entonces, ella era una pobre alma perdida en la ignorancia. Mi pastor, un hombre bueno y sabio, a menudo intentaba frenar mi ímpetu. Ricardo me decía, el celo sin amor es solo ruido, un metal que resuena. Ten cuidado, no sea que en tu afán por derribar estatuas, acabes rompiendo corazones. Yo asentía, pero no escuchaba. Creía que mi amor se manifestaba en esa lucha,
que estaba salvando a la gente de sí misma. Mi carrera política despegó gracias a ese discurso. Prometí limpiar la ciudad de idolatría y la gente me votó. Me convertí en el diputado Vargas, el hombre que no temía enfrentarse a las tradiciones. Y mi gran proyecto, mi obra Camber, sería la retirada de la estatua de la plaza. Me enfrenté a todos, a las asociaciones de vecinos, a la iglesia, a historiadores. Me enfrenté a la mirada serena de la hermana Sofía, una monja anciana que cada tarde se sentaba en un banco frente a la imagen, desgranando su rosario. No discutía, no gritaba, solo me miraba con una mezcla de pena y compasión que me enfurecía más que cualquier insulto. Y finalmente llegó el día en que lo conseguí. El día en que las grúas llegaron a la plaza, pero la verdadera historia, la que lo cambió todo, no sucedió bajo los focos de las cámaras de televisión. Sucedió en la soledad de la casa de mi madre. Unas semanas después, cuando, vaciando la última caja de sus recuerdos, me encontré de nuevo cara a cara con su pequeña virgen de yeso, la que Isabel no se había llevado. Estaba allí, mirándome desde el fondo de una caja de cartón. Y en ese instante, toda mi frustración, mi dolor por la pérdida de mi madre, mi rabia contra un mundo que no entendía mi verdad, se concentró en esa pequeña figura. La cogí con las dos manos, la levanté sobre mi cabeza y, con un grito que me desgarró la garganta, la estrellé contra el suelo de baldosas. Y en el silencio que siguió a la destrucción, algo dentro de mí también se hizo añicos. Creía que sentiría una oleada de poder deliberation, una confirmación divina de que había hecho lo correcto. Pero lo que sentí fue un dolor agudo y punzante en el centro del pecho, tan intenso que me dobló en dos. Me quedé sin aire, como si un puño invisible me estuviera estrujando el corazón. Caí de rodillas sobre los fragmentos blancos de la imagen destrozada, con la boca abierta intentando tomar una bocanada de aire que no llegaba. Mi primer pensamiento fue en un infarto. La ironía me golpeó con la misma fuerza que el dolor. El gran diputado, el guerrero de Dios, abatido por un ataque al corazón en el momento de su mayo. Era victoria simbólica, pero no era un infarto. Los médicos, más tarde, me lo confirmarían. Era algo mucho más profundo, más íntimo y aterrador. Era como si el alma, mi propia alma, se hubiera quebrado junto con el yeso. Allí, en el suelo, rodeado por los pedazos de la fe de mi madre, empezó mi descenso a los infiernos. El dolor físico fue solo el principio. Lo que vino después fue un vacío que lo devoraba todo. Los días siguientes se convirtieron en una niebla de confusión y angustia. El dolor en el pecho iba y venía, pero lo que se instaló de forma permanente fue una opresión, una sensación de ahogo constante que ninguna medicina podía aliviar. Fui al hospital, por supuesto. Me hicieron todas las pruebas imaginables, electrocardiogramas, análisis de sangre, escáneres. Los resultados eran siempre los mismos. Diputado Vargas, está usted perfectamente sano. Físicamente no tiene nada. Me miraban con una mezcla de perplejidad y lástima. Un hombre poderoso, quejándose de un mal fantasma. Me recetaron ansiolíticos y me mandaron a casa a descansar en... ¿Descansar en qué palabra tan hueca? Mi casa, que antes era mi fortaleza, el centro de operaciones de mi poder, se convirtió en mi prisión. Las noches eran interminables. No podía dormir. Daba vueltas en la cama, empapado en un sudor frío, con el corazón martillándome en los oídos. Cerraba los ojos y no veía la oscuridad, sino los fragmentos de la estatuilla de yeso. Veía la mirada de mi madre, no enfadada, sino triste, infinitamente triste. Veía el rostro de mi hermana Isabel el día que la insulté. Veía la compasión en los ojos de la hermana Sofía. Mi vida, mis certezas, todo lo que había construido, empezó a desmoronarse en la soledad de esas noches. Y entonces recurrí a lo único que creía que me quedaba a mi fe. Me arrodillaba junto a mi cama
con la Biblia abierta, las mismas páginas que me habían dado tanta fuerza y tanta arrogancia. Leía los salmos, los profetas, las cartas de Pablo, pero las palabras eran solo tinta sobre papel. No había consuelo, no había voz, no había presencia. Por primera vez en mi vida, cuando clamé a Dios, solo encontré silencio, un silencio denso, pesado, absoluto. Un silencio que no era paz sino ausencia. Le gritaba en la soledad de mi despacho: ¿Dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? He luchado por ti, he derribado a tus enemigos. ¿Es esta mi recompensa? Pero la única respuesta era el eco de mi propia desesperación rebotando en las paredes. Mis aliados políticos empezaron a llamar: Ricardo, ¿qué pasa? ¿No vienes a las reuniones? ¿No contestas al teléfono? ¿Qué podía decirles? Que el hombre que había prometido limpiar la ciudad de ídolos ahora estaba aterrorizado por los fantasmas de su propia conciencia, que el silencio de Dios me estaba matando lentamente. Dejé de contestar, me aislé del mundo. La comida no me sabía a nada. El poder por el que tanto había luchado me parecía ahora una broma cruel. El miedo empezó a tomar el control. No era el miedo a la muerte, que habría sido casi un alivio. Era un miedo más profundo, el miedo a la nada. El miedo a que toda mi vida hubiera sido un error colosal. El miedo a haber confundido mi orgullo con la voz de Dios. El miedo a haber destruido lo único sagrado que había tenido, el amor de mi madre, en nombre de una verdad que ahora se me revelaba vacía y fría como una tumba. Había llegado al fondo. Era un hombre roto, solo, abandonado por su Dios y atormentado por sus propios actos. No quedaba nada del diputado Vargas. Solo un hombre arrodillado en la oscuridad, esperando un final que no llegaba. Fue la noche más oscura de mi alma, el punto más bajo de mi existencia. Y si estáis sintiendo el peso de esta historia, si de alguna manera os está llegando al corazón, os pido que le deis a me gusta y activéis la campanita para no perderos lo que vino después, porque es precisamente en la más profunda oscuridad donde una luz, por pequeña que sea, lo puede cambiar absolutamente todo. Yacía en el suelo de mi despacho, en la más absoluta oscuridad, no porque fuera de noche, sino porque había cerrado todas las persianas, sellado cada rendija por la que pudiera colarse la luz del mundo exterior. Llevaba días así, creo. Había perdido la noción del tiempo. El dolor en el pecho se había convertido en un compañero sordo y constante. El silencio de Dios era un rugido en mis oídos. Estaba convencido de que iba a morir allí, solo, devorado por mi propia soberbia. Recuerdo haber pensado, con una claridad heladora, que aquel era el infierno, no un lugar de fuego y azufre, sino una ausencia total, la ausencia de amor, de esperanza, de presencia, el vacío absoluto que yo mismo había creado. Y en ese pozo sin fondo, susurré una última petición, no a mi Dios, que me había abandonado, sino al vacío mismo, que se acabe ya, por favor, que se acabe. Y entonces ocurrió. No fue un trueno, ni la voz de un ángel. Fue algo infinitamente más sutil, y por eso mismo, más demoledor. Una luz tenue comenzó a filtrarse en la habitación. No venía de la ventana, ni de debajo de la puerta. Parecía nacer del propio aire. Una luminiscencia suave y cálida, como la luz de una vela multiplicada 1000 veces, pero sin llama, sin calor abrasador. Era una luz que no hería los ojos, acostumbrados a la penumbra. Al contrario, era una luz que calmaba, que acariciaba. Mi primer pensamiento, el del político cínico, fue que me estaba dando un derrame cerebral, que eran las luces de una ambulancia reflejándose de alguna manera extraña. Intenté buscar una explicación lógica, aferrarme a la razón que había sido mi ancla y mi arma durante toda mi vida, pero la razón se hizo añicos. Cuando sentí la presencia no vi a Neri. No había ninguna figura, ninguna forma definida en aquella luz, pero no
Estaba solo. Era una presencia inconfundiblemente femenina, y era una presencia de una misericordia tan abrumadora, tan incondicional, que me desarmó por completo. No había juicio en ella, no había reproche por la imagen rota, por mi crueldad con mi hermana, por mi arrogancia. Solo había amor, un amor que no era sentimental, sino poderoso, un amor de madre. No el de mi madre, no exactamente, aunque me la recordaba, era algo más grande, más antiguo. Era el amor que lo sostiene todo, el que espera pacientemente en el umbral mientras el hijo pródigo malgasta su herencia. No se pronunció ni una sola palabra, pero lo entendí todo en un instante. Entendí que mi lucha no había sido por Dios, sino por mí, que mi celo era solo una máscara de mi propio dolor, de mi propia necesidad de control, que al intentar derribar la fe de los demás, solo había conseguido demoler la mía. Y entonces, la vergüenza me golpeó. Una vergüenza tan profunda y tan pura que me dobló sobre mí mismo. Vi mi vida entera pasar ante mis ojos, no como un juicio, sino como una simple verdad. Vi al niño que despreciaba las oraciones de su madre. Vi al hermano que humillaba a su hermana. Vi al hombre que usaba el nombre de Dios para alimentar su ego. Y por primera vez en mi vida, lloré. No eran las lágrimas de la autocompasión, ni de la frustración. Eran lágrimas de arrepentimiento. Un torrente que brotaba desde lo más hondo de mi ser, limpiando décadas de orgullo y de ira. Caí de bruces al suelo, con la cara pegada a la fría madera, y sollocé como un niño perdido que por fin ha sido encontrado. Y en medio de mi llanto, sentí que esa presencia me envolvía como en manto. Sentí que me sostenía. Sentí el perdón. Un perdón que yo no merecía, que no había pedido, pero que se me estaba dando gratuitamente, abundantemente. No sé cuánto tiempo duró. Pudo haber sido un segundo o una eternidad. Cuando la luz se desvaneció, la habitación volvió a estar a oscuras, pero ya no era una oscuridad vacía, estaba llena de esa paz que acababa de experimentar. El dolor en mi pecho había desaparecido. El silencio ya no era un rugido, sino una calma expectante. Mi mente racional seguía gritando: alucinación, el estrés, la culpa, la falta de sueño, pero mi corazón, por primera vez en décadas, conocía la verdad. Una alucinación no te inunda de una paz que sobrepasa todo entendimiento. La culpa no te hace sentir amado incondicionalmente. Algo había cambiado para siempre. Me levanté, temblando, y sin saber muy bien por qué, salí de casa. Eran las primeras horas de la mañana. El aire fresco me golpeó la cara. Caminé sin rumbo, como un autómata, hasta que mis pies me llevaron a la plaza. La plaza principal, el escenario de mi mayor victoria y mi más profunda derrota, estaba desierta, salvo por una figura solitaria sentada en un banco. El pedestal de la estatua estaba vacío, un monumento a mi suburbia. Al acercarme, reconocí a la hermana Sofía. Estaba allí, como siempre, con su rosario en las manos, mirando el hueco que yo había dejado. Mi violiger, con mi ropa arrugada de varios días, mi barba descuidada, mis ojos hinchados por el llanto, no vi en su mirada ni una pizca de triunfo ni de rencor, solo la misma compasión de siempre. Me senté en el banco a su lado, sin decir nada. El silencio se prolongó durante varios minutos. Finalmente, ella se giró hacia mí, me ofreció una pequeña botella de agua que sacó de su bolso y dijo, con una voz suave que era casi un susurro: parece que has tenido una noche difícil, hijo. A veces, la madre nos deja llegar al fondo, para que no tengamos más remedio que mirar hacia arriba. Esa noche, en esa plaza vacía, empezó mi verdadero camino. Si esta luz en mi oscuridad os ha tocado de alguna forma, os ruego que le dis me gusta y activéis la campana, porque lo que sucedió a continuación fue el primer paso de un milagro. Las palabras de la hermana Sofía se quedaron flotando en el aire de la plaza vacía.
mucho después de que yo me marchara de allí. A veces, la madre nos deja llegar al fondo para que no tengamos más remedio que mirar hacia arriba. Volví a casa caminando como un sonámbulo, con esa frase repitiéndose en mi cabeza como un eco. Una parte de mí, la parte que había gobernado mi vida durante 30 años, el político, el orador, el hombre de razón, se rebelaba con furia. La madre, ¿qué madre? Un trozo de piedra que yo mismo había mandado quitar. No, aquello no tenía sentido. Lo que había experimentado en mi despacho tenía que tener una explicación lógica. Fue una alucinación, me repetía, un producto del estrés extremo, de la culpa por la muerte de mi madre, de la deshidratación y la falta de sueño. Mi cerebro simplemente había creado un mecanismo de defensa para sacarme del pozo en el que me había metido. Era una descarga neuronal, un cortocircuito sináptico. Me aferraba a esas palabras, a esos conceptos científicos, como un náufrago a una tabla. Eran mi única defensa contra una verdad que me aterraba, pero la razón no podía explicarlo todo. No podía explicar la paz. La paz que había sentido no era la calma del agotamiento, ni el alivio de una crisis que pasa. Era una paz activa, viva, una certeza en el fondo de mi alma que me decía que no estaba solo, que era amado. Y esa paz persistía, como una nota musical suspendida en el aire. Incluso cuando mi mente intentaba ahogarla con dudas y escepticismo, los días siguientes fueron una batalla campal dentro de mí. Dormía por fin, pero mis sueños eran un territorio nuevo y desconcertante. Ya no soñaba con los fragmentos de la estatua rota. Soñaba con mi madre. No me hablaba, no me reprochaba nada, simplemente estaba allí, sentada en su vieja mecedora, y me sonreía. Era la misma sonrisa que yo recordaba de mi niñez. Una sonrisa que lo envolvía todo, que decía: todo está bien, hijo, todo va a estar bien, y me despertaba con el rostro empapado en lágrimas, pero no de tristeza. Eran lágrimas de consuelo. Durante el día, las coincidencias empezaron a acumularse. Encendía la radio y sonaba una pieza de música clásica que mi madre adoraba, una que no había oído en años. Abría un viejo libro, y caía de entre sus páginas una estampa de la Virgen que ella debió de usar como marcapáginas. Pequeñas cosas, insignificantes para cualquiera, pero para mí eran como pequeñas brasas que mantenían vivo el recuerdo de la luz que había visto en mi despacho. Y si esta lucha, esta batalla entre la cabeza y el corazón, os resulta familiar, si alguna vez os habéis sentido atrapados entre lo que vuestra mente os dice y lo que vuestra alma sabe, os pido que le dice me gusta y activéis esa campanita, porque es una batalla que nadie debería librar en soledad. Con cada uno de esos pequeños signos, la vergüenza crecía dentro de mí. Era una vergüenza física que me quemaba en el estómago y me subía por la garganta. Recordaba con una claridad insoportable mis propias palabras. Recordaba haberme reído en un debate televisivo del paganismo, de los que adoran muñecos de escayola. Recordaba haberle dicho a mi hermana que la fe de nuestra madre era una superstición para mentes débiles. Cada una de esas frases volvía a mí como un boomerang, golpeándome con la fuerza de mi propia crueldad. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pude ser tan arrogante? Me había erigido en juez de la fe de una mujer que solo había conocido el amor y el sacrificio. Había despreciado el consuelo que ella encontraba en su Virgen. Un consuelo que yo, con toda mi teología y mi poder, había sido incapaz de encontrar en mi momento más oscuro. La vergüenza era tan grande que me impedía salir a la calle. Me sentía desnudo, expuesto. Sentía que todo el mundo podía ver la podredumbre que había en mi interior. Un día, después de una semana encerrado, supe que no podía seguir así. Tenía que hacer algo. El impulso fue irracional, contrario a todo lo que había defendido. Me vestí, salí de casa y conduje sin un rumbo fijo, hasta que me encontré frente a la parroquia de San Miguel, una de las iglesias más antiguas de la ciudad. Un lugar que yo había señalado públicamente
como un nido de idolatría. Me quedé en el coche, con el motor apagado, mirando su fachada de piedra durante casi una hora. El corazón me latía con fuerza. ¿Qué estaba haciendo allí? Si alguien me veía, mi carrera política, lo poco que quedaba de ella, estaría acabada. El diputado Vargas entrando en un templo católico sería el fin, pero el miedo a ser visto era menor que la necesidad que sentía en mi interior, una necesidad que no podía nombrar. Finalmente, respiré hondo y salí del coche. Empujé la pesada puerta de madera y entré. El cambio fue instantáneo. El ruido de la calle se apagó, reemplazado por un silencio denso casi palpable. El aire era fresco y olía a cera, a incienso y a siglos de oraciones. La luz polvorienta se filtraba por las vidrieras, pintando el suelo de colores. Estaba casi vacía en un par de ancianas rezando en los primeros bancos. Me sentí como un intruso, un profanador. Caminé por el pasillo lateral, con la cabeza gacha, sintiendo el peso de las miradas de los santos de piedra desde sus hornacinas. Para mí siempre habían sido solo eso, estatuas. Pero ahora los veía de otra manera. Veía el arte, la devoción, la historia que representaban. Llegué hasta una pequeña capilla lateral, iluminada por una hilera de velas parpadeantes. Ali es una imagen de la Virgen, sentada con el niño en su regazo. No era grande ni imponente. Era una talla de madera sencilla, con la pintura desgastada por el tiempo. Me quedé paralizado. Mi primer instinto, el viejo Ricardo, gritó en mi interior. ¡Idolatría! ¡Huye de aquí! Es una ofensa a Dios. Pero otra vez, una voz nueva y silenciosa susurró: Miran, solo mira. Y mira, no vi a una diosa pagana. Vi la ternura de una madre mirando a su hijo. Vi la fuerza en su rostro, la aceptación serena de un destino doloroso. Vi el reflejo de la luz que había llenado mi despacho. Vi el rostro de mi propia madre en sus últimos días. Y el dique de mi orgullo se rompió por completo. No lloré como en mi despacho. Fue algo más profundo. Un derrumbe silencioso. Apoyé la frente contra la fría reja de metal que protegía la capilla y cerré los ojos. Y por primera vez en mi vida, no recé con palabras, no con peticiones, ni con exigencias, simplemente Steve Ali, dejando que el silencio y la vergüenza y esa nueva y extraña paz me lavaran por dentro. Y en ese silencio, por fin, me rendí. Salir de aquella iglesia fue como nacer de nuevo a un mundo que ya no entendía. El sol de mediodía me pareció más brillante, los colores de la calle más vivos, los ruidos de la ciudad más lejanos, pero la paz que sentía en mi interior era tan frágil como el cristal. Sabía que el mundo real, mi mundo, el que yo había construido, me estaba esperando para devorarme, y no tardó en hacerlo. La noticia, como no podía ser de otra manera, se extendió como la pólvora. Alguien me había visto entrar en la parroquia. Alguien había visto al diputado Vargas, el azote de la idolatría, de rodillas en una capilla católica. Mi teléfono empezó a arder. Primero fueron mis asesores políticos desconcertados. Ricardo, ¿es cierto? ¿Qué estrategia es esta? Luego, mis hermanos de la iglesia, mi pastor, sus voces estaban cargadas de una preocupación que pronto se convirtió en reproche. Ricardo, has caído en la trampa del enemigo. Te has dejado seducir por la misma idolatría que combatías. Estás confundido, hermano. Vuelve a la verdad. Intenté explicarlo, pero ¿cómo pones en palabras una luz que no quema? Una presencia que no se ve, un amor que te rompe y te reconstruye en el mismo instante. Mis torpes intentos solo alimentaban su certeza de que yo había perdido el juicio. Una alucinación, Ricardo, provocada por el estrés y la culpa, me decían. Una treta del diablo para desacreditar tu lucha. La prensa se hizo un festín. Los titulares eran crueles y burlones.
El verdugo de los ídolos se arrodilla ante ellos. La conversión del diputado Vargas, crisis nerviosa o milagro de marketing. Me convertí en el hazmerreír de la ciudad. Los que antes me temían, ahora se mofaban de mí. Los que antes me seguían, ahora me daban la espalda, acusándome de traidor. Recibí cartas llenas de odio, mensajes que me llamaban apóstata, loco, vendido. Cada palabra era una piedra. Pero, para mi sorpresa, ya no me herían como antes. En el pasado, mi orgullo habría respondido con furia, con discursos, con contraataques. Ahora, solo había silencio. Cuando me acorralaban, cuando me exigían una explicación, mi única respuesta era siempre la misma, dicha con una calma que no era mía. Fue la experiencia más real de mi vida. No discutía, no intentaba convencer a nadie. Sabía que era inútil. ¿Cómo describir el sabor del agua a quien nunca ha tenido sed? En medio de ese desierto de rechazo, encontré un oasis. Fue la hermana Sofía. Empecé a visitarla en el pequeño convento donde vivía. No hablábamos de teología ni de dogmas. Simplemente nos sentábamos en el jardín, en silencio, y ella me enseñó a rezar el rosario. Al principio, mis manos se sentían torpes sosteniendo aquellas cuentas que tanto había despreciado. Mi mente se rebelaba. Pero ella, con una paciencia infinita, me guió. No pienses en las palabras, Ricardo me decía. Solo acompaña a la madre mientras recuerda la vida de su hijo Ann. Es un camino, no una fórmula. Guay, poco a poco, en la repetición de esas avemarías, mi mente inquieta empezó a calmarse. Cada misterio era una ventana a la humildad, al sacrificio, al amor incondicional. Aquello que yo había llamado vana repetición se convirtió en un ancla en medio de mi tormenta. Encontré acogida en esa pequeña comunidad de la parroquia. Gente sencilla, ancianos, familias. No me preguntaban por mi pasado, no me juzgaban. Simplemente me ofrecían un sitio en su banco. Compartían conmigo el pan de la Eucaristía y me sonreían con una naturalidad que me desarmaba. Allí no era el diputado Vargas, era solo Ricardo, un hombre que estaba aprendiendo a caminar de nuevo. El punto de inflexión llegó unos meses después, durante la fiesta patronal de la ciudad. Era la celebración de Nuestra Señora, la misma cuya imagen yo había desterrado de la plaza. La comunidad había decidido celebrar la misa al aire libre. En la misma plaza, frente al pedestal vacío, habían colocado un pequeño altar provisional con una imagen impresa de la Virgen. Cuando la plaza estaba abarrotada. Vi rostros conocidos en antiguos colegas, periodistas, gente de mi antigua iglesia que había venido por curiosidad para ser testigos de mi caída final. Me sentí observado, juzgado, pero entonces vi a la hermana Sofía, que me hizo un gesto para que me acercara. Y vi a mi hermana Isabel. Estaba allí, entre la multitud, con los ojos llenos de una mezcla de dolor y esperanza. Nuestros ojos se encontraron por primera vez en años, y en ese instante supe lo que tenía que hacer. Al final de la misa, el párroco, un hombre bueno que conocía mi historia, me invitó a decir unas palabras. El murmullo de la multitud fue ensordecedor. Con las piernas temblando, subí los 3 escalones del altar improvisado. Miré el pedestal vacío, un monumento a mi arrogancia, y hablé desde el fondo de mi alma rota. Mi nombre es Ricardo Vargas. Comencé, con la voz quebrada, y durante mucho tiempo creí que servía a Dios pero solo me servía a mí mismo. Usé su nombre para alimentar mi orgullo, para justificar mi ira, para herir a las personas que más quería. Miré directamente a mi hermana. Isabel, te pido perdón. Perdóname por haber despreciado la fe de nuestra madre. Perdóname por haberte llamado ignorante. Tu fe era más fuerte y más pura que la mía jamás lo fue. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control. Yo declaré la guerra a los símbolos, a las estatuas, a las imágenes. Creía que eran el enemigo, y en mi ceguera
Mandé retirar la imagen que durante siglos presidió esta plaza. Señalé el pedestal vacío. Pero lo que no sabía es que cuando destruyes los símbolos del amor de los demás, te quedas vacío. Y yo llegué al fondo de ese vacío. Llegué a un lugar de oscuridad y silencio donde ni mi poder, ni mi dinero, ni mi propia fe podían alcanzarme. Y allí, en la más absoluta desesperación, cuando ya no esperaba nada, ella vino a buscarme. La plaza quedó en un silencio sepulcral. No vi un rostro, no oí una. Sentí un amor de madre. El mismo amor que mi propia madre me dio y que yo rechacé. El mismo amor que esta comunidad celebra hoy. Aquello que yo llamé idolatría. Aquello que desterré de esta plaza. Fue lo único que tuvo la misericordia de descender a mi infierno personal para levantarme del suelo. Mi cambio no es una estrategia política, no es una crisis nerviosa, es el resultado de una misericordia que no merezco. Hoy no estoy aquí para hablar de religiones ni de iglesias. Estoy aquí como un testigo de que el corazón más duro puede romperse y que solo cuando se rompe puede entrar la verdadera luz, la luz del amor de una madre. No sé qué pasará mañana, no sé si mi hermana me perdonará algún día, no sé si recuperaré la confianza de los que herí. Mi camino apenas comienza, pero hoy sé una cosa. A mi vida ya no se trata de tener razón, sino de amar. No se trata de derribar, sino de construir. No se trata de juzgar, sino de acollar, porque he aprendido, de la manera más dura, que la fe no es una fortaleza de certezas inamovibles, sino un camino humilde, a veces a oscuras, sostenido por una mano que nunca te suelta. Si esta historia de un corazón transformado por la misericordia ha resonado en el tuyo, si crees, como yo creo ahora, que nadie está tan perdido que no pueda ser encontrado, te pido que dejes una señal de tu paso por aquí. Dale a me gusta para que este mensaje llegue más lejos y activa esa campanita, porque hay muchas historias de esperanza que merecen ser contadas. Y, sobre todo, quiero leerte. Quiero que me cuentes en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido un amor tan grande que hizo añicos todas tus certezas? Construyamos juntos, aquí mismo, una comunidad de fe y esperanza. Gracias por escucharme.